Hacia después de la Guerra Fría. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el amplio territorio asiático fue escenario de revoluciones, conflictos políticos y enfrentamientos militares por razones territoriales y étnicas. En 1917, el gobierno británico abogó para la creación de un nuevo Estado que se había prometido a los árabes en agradecimiento a su apoyo en el enfrentamiento contra el Imperio Otomano. Luego de descubrir el genocidio nazi, la ONU decretó la participación de Palestina en dos estados independientes. El Estado judío de Israel ocuparía el 55% del territorio, mientras que los árabes quedarían restringidos al 45%. El Estado de Israel se vio oficializado el 14 de mayo de 1948, y los palestinos se declararon en oposición, generando tensiones políticas y militares que aún persisten. Esto generó guerras. La guerra de 1948. Luego de que el Estado de Israel fuera creado, Jordania, Siria, Egipto, Irak y Líbano buscaron invadirlo. El naciente ejército israelí repelió el ataque árabe y ocupó unos territorios palestinos. Aparecieron entonces en las primeras milicias árabes radicales contra la ocupación judía. La Guerra de Suez, 1956, con la nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto, tanto Gran Bretaña como Francia, apoyados por Israel, enviaron tropas a la región. La URSS y Estados Unidos presionaron para el retiro de estas tropas. La Guerra de los 6 días, 1967. Entre el 5 y el 11 de junio de 1967, Israel atacó por sorpresa a los palestinos e invadió la península de Sinai, la franja de Gaza, los altos del Golán y Jerusalén Oriental, todos territorios árabes. La guerra generó más de 300.000 refugiados palestinos que tuvieron que exiliarse en Líbano, Jordania y Siria. La Guerra de Octubre de 1973. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria atacaron el territorio ocupado del Canal de Suez. Egipto se retiró a recuperar este territorio, mientras en Siria enfrentó la contraofensiva israelí, que estaba apoyada por Estados Unidos. Como respuesta, los países árabes incrementaron el precio del petróleo y desestabilizaron la economía de las principales potencias. La Guerra del Líbano. Desde la década de los 60 se llevó a cabo varios atentados terroristas en Israel por parte de la Organización para la Liberación de Palestina, creada en 1964, luego del atentado contra el embajador israelí. En Londres, en junio de 1982, Israel invadió el Líbano. El 11 de junio, Estados Unidos y la URSS presionaron un alto al fuego, pero los ataques intermitentes persistieron. La Guerra de las Piedras. Desde 1987 se declaró la Intifada, movimiento popular que se rebeló de forma violenta contra el Estado de Israel. Los enfrentamientos esporádicos incentivaron la creación de milicias terroristas de parte y parte. Además del conflicto entre los árabes y los israelíes, existen en la región diversos conflictos en los que mezcla el factor étnico con la política y la economía. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, con el Pacto del Bagdad, en el que se instauró la Organización del Tratado Central, se estableció una alianza entre Irán, Irak, Pakistán, Gran Bretaña y Turquía para fortalecer la cooperación militar en la zona y enfrentar al comunismo. La URSS hizo presencia en la zona desde los años 60 y Estados Unidos trató de establecer su influencia en la región. A todos ellos los unía un factor común, el interés por el petróleo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los británicos crearon la Anglo-Iranian Company para realizar la explotación del petróleo. Sin embargo, en 1951, el primer ministro Mohammad Mossadegh aplicó su política de nacionalización de los yacimientos para proteger sus recursos. Estados Unidos, preocupado por establecer su influencia en la zona, apoyó un golpe de Estado contra Mossadegh en agosto de 1953. Luego del golpe, el monarca Reza Pahlavi estableció una dictadura en alianza con el bloque occidental e instauró un fuerte régimen de control sobre la población. Su gobierno modernizó el país, pero la redistribución de la riqueza por cuenta del petróleo no fue efectiva. De esta forma, en enero de 1978, un movimiento conformado por estudiantes universitarios, empresarios y religiosos desencadenó la revolución iraní. A pesar de los movimientos por la independencia en Irak, durante la década de los 1930, los británicos mantuvieron su influencia en la región. A finales de los 50, Abdul Karim Qasim promovió el fin de la intervención británica y adoptó medidas como la nacionalización del petróleo, una política de cercanía con la URSS y convivencia entre kurdos y árabes iraquíes vecinos pero en constante conflicto.
En 1979, el político militar Saddam Hussein asumió la jefatura del Estado e implantó una política de defensa nacional ligada a la explotación petrolera. Los Estados Unidos y sus aliados apoyaron a Hussein por su temor a la revolución iraní, pero produjo que dos países tuvieran una sangrienta guerra. Desde la llegada de Mateo Tsesun al poder el 1 de octubre de 1949 se renovó el régimen político. El Partido Comunista transformó el milenario Estado chino en un sistema alternativo al capitalismo de las potencias de Occidente. Durante las siguientes décadas, la ideología marxista generó una nueva visión de la sociedad china, pues la enfrentó con rotundos cambios en lo económico, lo político y lo cultural. El gran salto adelante. Como respuesta al modelo de planificación soviético, Mao planteó un sistema de desarrollo adaptado a las necesidades del campo chino. Entre 1958 y 1966, el gran salto adelante de Mao buscó la autonomía de la economía china, basándose en la asociación de las actividades agrícolas con las industriales. Se generaron 26.000 comunas del pueblo sostenidas sobre un régimen estricto de trabajo en el que el hombre, mujeres y niños trabajaban hasta 16 horas diarias en los sembrados de maíz y las industrias de acero. La revolución cultural. Con la expansión del modelo maoísta alrededor del mundo, el líder de la revolución china sentó las bases ideológicas de su transformación de la sociedad china. Entre 1966 y 1975 se aplicaron medidas para la politización de las juventudes, con la intención de borrar cualquier vestigio de la antigua ética burguesa. La guerra de Vietnam. En 1950, la República Democrática de Vietnam, encabezada por Ho Chi Minh, es reconocida por las dos potencias comunistas del mundo, China y la Unión Soviética. En 1954, los enfrentamientos con Francia generan la división del Vietnam en dos: la zona norte ocupada por los comunistas y la zona sur gobernada por Ngo Dinh Diem, un político que contaba con apoyo estadounidense. Durante toda la década del 60, la guerra se desarrolla con ofensiva relámpago por parte de la guerrilla comunista del Vietcong y el apoyo del ejército norvietnamita. Afganistán. Durante la década del 1920, la URSS buscó instaurar un régimen comunista en territorio afgano, pero se enfrentó a una sociedad tradicional religiosa y con condiciones económicas preindustriales. Sin embargo, el pueblo afgano resistió la intervención por medio de varios grupos subversivos de mujahidines, soldados de la Guerra Santa, apoyados por Estados Unidos, Pakistán, China, Irán y Arabia Saudita. India y Pakistán. Con la independencia de India en 1947 salieron a flote disputas étnicas y religiosas que llevan tras de sí casi 1000 años de historia. Pakistán se confirmó como una nación musulmana alejada de la India y reclamó para sí el territorio de Cachemira, de mayoría musulmana, que quedó anexado al Estado indio.